Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la libertad por la verdad, es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Vamos a lo que vinimos, ¿no? Que es siempre a la palabra del Señor. Así que le voy a pedir el favor de que me acompañen a el libro de Eclesiastés. Vamos a leer allí una porción muy conocida del libro de Eclesiastés que se encuentra en el capítulo 3, versículo 1 del libro. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos y después estaremos orando y mirando qué cosas tiene el Señor para nosotros hoy a través de esta porción selecta de su palabra. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, que estoy seguro que muchos sin llegar todavía allí ya saben de qué se trata, porque es un pasaje muy conocido que citan incluso los no creyentes. Es uno de esos versículos que ha trascendido el ámbito de la iglesia y ha llegado también a formar parte de la cultura general del mundo. Entonces, si estamos todos listos para leerlo, por favor, espero que me digan amén y lo leeremos. ¿Estamos listos? Muy bien, leamos. Dice así: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Señor, nos encomendamos a tu poder, a la palabra de tu gracia en este momento. Permite, Dios mío, que tu palabra hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, que nos permita discernir tu buena voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros, tu llamado, la vocación que nos has dado, Señor, el papel que debemos cumplir en este momento oportuno en que nos hallamos. Dios Santo, que tú seas cumpliendo todo propósito y toda obra de bondad con tu poder en la vida de todos los aquí reunidos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a ver qué encontramos acá. Este versículo es uno de los que considero desde el comienzo de mi vida cristiana como uno de los más sugerentes, uno de los versículos más estimulantes de la palabra. Tanto que a él le he dedicado una buena cantidad de reflexión y estudio. De hecho, les cuento que tengo desde hace varios años pendiente, y no sé cuándo lo retome, pero tengo pendiente la terminación de un libro que llevo aproximadamente en la mitad, que lleva justo como título El momento oportuno. Es el título del libro. No sé cuándo lo termine, pero el título creo que no va a variar. ¿Y por qué no va a variar? Porque de los 22 capítulos que tengo contemplados para ese libro, 8 capítulos giran alrededor de cada uno de los 8 versículos que Salomón comienza a enumerar aquí para ilustrar el principio que él acaba de exponer en el versículo 1. Que todo tiene su momento oportuno. Entonces él comienza a relatar un tiempo para matar, un tiempo para morir, un tiempo para perdonar. Es decir, comienza a relacionar 8 versículos de situaciones diferentes que ilustran el principio. Y cada uno de esos versículos ocupa un capítulo completo del libro. ¿Por qué volví sobre este tema? Porque el momento por el cual está pasando nuestro país me hizo volver a pensar nuevamente en este versículo. Pero cuando traté de armar un sermón y volví a ese capítulo del libro que ya está elaborado, descubrí que tal vez el contenido que ya hay para ese capítulo no es exactamente lo que Dios quiere que tengamos presente hoy, que destaquemos hoy en la coyuntura en que estamos viviendo en relación con este versículo. Así que decidí hacer una prueba. Decidí hacer la prueba de algo diferente, algo a lo que vengo dándole forma también en los últimos días para mi trabajo en la unidad educativa. Y los que están aquí en IBLI y de pronto en el IBLI presencial, no sé si hay aquí en Armenia algún grupo también en virtualidad, seguramente sí. Los que están en los programas de estudio, ya sea presencial o virtual, sobre todo virtual, ténganlo presente, porque estoy
estoy dándole forma a una nueva asignación para mis estudiantes de las 4 materias que dicto, ya sea en Bogotá o por virtualidad. Y es pedirle al estudiante que haga un estudio de un tema particular relacionado en el índice temático de mi último libro. Este es el último libro que también vine a darles a conocer. Tiene un índice temático y lo que voy a hacer es decirle a los estudiantes, coja un tema y haga un trabajito sobre ese tema. Pero si yo les voy a pedir eso a los estudiantes, me toca a mí hacerlo primero. Eso fue lo que hice en este sermón. Cogí todo lo que figura bajo el tema oportunidad. Estamos hablando del momento oportuno. Y encontré que había un tema que dice oportunidad. Y encontré 6 frases, porque el libro consta de 1300 frases breves, de menos de 140 caracteres, que publiqué durante 3 años en Twitter. Y tomé esas 6 frases únicamente, y alrededor de ellas elaboré este sermón. Así que vamos al primer punto. Vamos al primer punto, que lo he llamado tentación y oportunidad, porque es sobre lo primero que quiero llamar la atención en relación con ese tema del momento oportuno del cual habla Eclesiastés. Y comentando justamente este versículo, Eclesiastés 3:1, yo acuñé esta pequeña frase, una de las 1300 que hay en el libro. A diferencia de la tentación, la oportunidad toca una vez a la puerta. Hay pues que identificarla y aprovecharla cuando aparece. Creo que estamos de acuerdo con esto, ¿no? Y si no, pensemos un poquito en nuestra experiencia. Pensemos si no es cierto. La tentación acecha todos los días nuestra vida, nuestra mente. A veces con mayor intensidad, a veces con menor intensidad, a veces casi de manera desapercibida, a veces con mucha fuerza. Tentaciones de todo tipo tenemos que afrontar a diario. Algunas aparentemente inofensivas, triviales, otras verdaderamente peligrosas y serias. Unas más fuertes, otras más débiles. En fin, pero por contraste con esta realidad, las oportunidades, en cambio, se presentan de manera ocasional. Por eso hay un dicho también que se ha acuñado en el español, es un dicho mexicano, que ustedes deben haberlo oído mencionar, porque todo lo mexicano aquí trasciende en Colombia también. Y es el dicho que dice, a la oportunidad la pintan calva. ¿Lo han escuchado de pronto? ¿Y por qué a la oportunidad la pintan calva? Eso no me cuadraba a mí mucho. Y yo creo que se debe a que cuando se presenta hay que tomarla por los pelos, si es del caso. Pero no hay que dejarla pasar, porque no vuelve. A diferencia de las tentaciones que están todos los días a la orden del día, si me permiten la redundancia, la oportunidad es ocasional. Por eso creo yo que más allá de las polarizaciones, de las dificultades, de los problemas no resueltos que padece nuestro país, de las desilusiones y las frustraciones a las que como colombianos vemos enfrentados a diario, a mí me parece que el país, al margen de todo esto, está experimentando una oportunidad de oro. Una oportunidad de oro que debemos aprovechar de la mejor manera. ¿Y cuál es esa oportunidad? La oportunidad de dejar atrás la guerra, que durante más de medio siglo nos ha azotado con uno de los principales actores violentos de nuestra historia reciente, que es la guerrilla de las FARC. Ahora, yo sé, por supuesto, que esa paz, esos pactos no son ni mucho menos la panacea, lo que va a resolver todos nuestros problemas, ni mucho menos. Tampoco van a significar el cese absoluto de la violencia en nuestro país, porque yo no soy ingenuo y ustedes tampoco lo son, y los cristianos no podemos ser ingenuos. ¿Amén? Yo sé eso tanto como lo saben ustedes, pero también creo que lo que está sucediendo en nuestro país representa una notoria mejoría sobre lo que hemos vivido hasta hoy. Y me parece que debe generar esperanza, debe generar ilusión de cara hacia el futuro, sobre todo para la iglesia, porque es la iglesia la que está llamada a levantar la bandera de la esperanza en este mundo caído. No en vano el Señor dijo que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Y quién levanta esa bandera? Pues la iglesia. Por lo que creo que no se puede
la iglesia marginar de este momento que estamos viviendo, sino que debemos aprovecharlo a favor de la causa del Evangelio de Cristo. Porque sabemos también que mientras Cristo no regrese, lo único que podremos lograr es amansar los problemas y no resolverlos. Eso también creo que lo debemos tener claro los cristianos. Por muy consagrados, por muy devotos, por muy comprometidos que seamos con Cristo, no podemos aspirar a resolver los problemas. Pero sí podemos aspirar a amansarlos. Creo que captan la diferencia, ¿no? Resolver o amansar. Y yo creo que es mejor vivir con problemas satisfactoriamente amansados que completamente desmadrados y salidos de curso, como hasta ahora aparentemente sucede. Por eso es que estoy convencido de que con la firma de los acuerdos de paz tenemos una oportunidad única para amansar significativamente algunos de los problemas más graves que padecemos como nación. Y por eso es que estoy convencido que nuestro país está viviendo la aparición de un momento oportuno que no podemos dejar pasar por alto. Y eso me lleva al segundo punto. El segundo punto se llama identifica los tiempos. Identifica los tiempos. Vamos a leer Eclesiastés 9:11, donde Salomón, una vez más, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice: me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. A todos. La segunda frase o trino que encontré en el libro y que enlacé en este sermón sobre la oportunidad o el momento oportuno está basado en este versículo. Y la frase dice así: todos tenemos las mismas oportunidades. Y aprovecharlas depende más que de nuestras condiciones, de tomarlas cuando se presentan. ¿Se dan cuenta que no siempre la carrera la ganan los más veloces? ¿Que la guerra no la ganan los más valientes? ¿Que no son los más sabios los que tienen abundancia de comida? ¿O los más inteligentes los que tienen mucho dinero? ¿O los instruidos, los que gozan de simpatía? ¿Y por qué? Si son los que tienen las condiciones tal vez más ventajosas para todo esto, ¿por qué la realidad no muestra que no es así? Porque no basta con las condiciones, hay que saber aprovechar las oportunidades. Si no las aprovechas, de nada te sirve ser el más veloz, de nada te sirve ser el más sabio o el más inteligente. Si no aprovechas las oportunidades, puede que haya personas menos veloces, menos valientes, menos inteligentes, que les va mejor, porque aprovecharon las oportunidades. Porque resulta que Salomón nos dice algo que la experiencia también nos demuestra: a todos les llegan buenos y malos tiempos. A todos nos van a llegar malos tiempos, pero también nos vayan a llegar buenos tiempos. Hay que estar atentos para identificarlos. Por eso este punto se llama identificando los tiempos. El éxito o el fracaso en la vida no está determinado por la carencia o por la abundancia de oportunidades, sino por el buen uso de ellas cuando hacen aparición. Nunca podrás llegar y decir: nunca he tenido oportunidades para hacer algo, porque estarás faltando a la verdad. La Biblia dice que todos tienen oportunidades, que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Pero para identificar las oportunidades en tu vida es necesario que tengas presente dos cosas. Primero, un orden correcto de prioridades. Y segundo, discernimiento. Hablemos un poquito de lo primero, del orden correcto de prioridades. ¿Y cómo organizas tus prioridades? ¿Cómo un cristiano debe organizar sus prioridades? Pues es imprescindible ver la vida desde la perspectiva de la eternidad. Siempre mira lo temporal desde lo eterno. Ese es
el método para poder organizar tus prioridades? La eternidad. La Biblia nos revela que esto no es todo lo que podemos esperar, que hay una eternidad por delante. Bueno, pues toma eso como criterio para ordenar lo importante en tu vida. Que todo lo que emprendes, que todo lo que hagas tenga en cuenta el buscar primero el reino de Dios y su justicia, que es lo eterno. Y todo lo demás, dice la Biblia, es decir, lo temporal, lo transitorio, te será añadido. Eso es lo que dice la Biblia. Que si tú tienes tus prioridades en orden y todo lo que haces tiene presente lo eterno, lo temporal y lo transitorio te será dado como ñapa. Será una añadidura. No te tendrás que romper la espalda para obtener esas cosas que la gente del mundo sí es lo que se esfuerza en obtener a veces de manera muy precaria. ¿Por qué? No tienen sus prioridades en orden. Eso lo dice el Sermón del Monte, no creo que ustedes lo recuerdan muy bien. En Mateo 6, 31 al 34. Dice, mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Eso es fundamental. Ese es el criterio que te ayudará de manera decisiva a que puedas reordenar tus prioridades y puedas establecer una escala de valores que te guíe eficazmente y te ayude a identificar y concretar las oportunidades que realmente valen la pena. Y creo que vuelvo a repetir lo que estamos viviendo una oportunidad única, porque la paz política no es, como lo dije, la solución final, pero la paz política nos brinda nuevas oportunidades para proclamar el evangelio de la paz, para que la gente pueda alcanzar la paz verdadera, esa paz que no es otra que la paz con Dios y la paz de Dios que Cristo vino a ofrecer cuando dijo, yo doy la paz, pero no como el mundo la da. ¿Se acuerdan que Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy? La paz con Dios por medio del perdón y de la redención, y la paz de Dios que nos permite andar confiados aún en medio de situaciones difíciles. ¿Cómo hacemos para llegar a tantos damnificados, a tantas víctimas e incluso victimarios? Porque aquí no vamos a hacer diferencias de toda esta guerra de nuestro país. Pues aprovechando este momento. Ahora vamos a tener una cantidad de gente que se va a reinsertar. Puede que algunos no lo hagan, porque siempre habrá el que prefiere la violencia, pero muchos lo harán. Y eso sabemos que no les da la salvación, pero nos da la oportunidad de llegar a ellos y de poder decirles, miren, yo tengo para ofrecerle una paz que va mucho más lejos que aquella que usted simplemente está disfrutando por una firma de pactos entre el gobierno y la guerrilla. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, según lo dice el Señor. Amén. Y lo segundo es discernimiento. Discernimiento es una palabra que en sentido estricto significa la facultad sobrenatural que el Espíritu Santo nos otorga para identificar la procedencia de algunas manifestaciones espirituales particulares, para saber de dónde vienen, si vienen de Dios, si vienen del diablo, o si son simplemente del espíritu humano. Eso se llama discernimiento. Es lo que conocemos como uno de los dones del Espíritu Santo, relacionados en 1 Corintios 12. Pero no nos quedemos con esta definición tan estrecha. Sí, claro que esto es discernimiento, pero en la Biblia la palabra discernimiento tiene un sentido más amplio y general. ¿Y qué es el discernimiento en este sentido más amplio y general? Pues la capacidad efectiva de identificar los momentos oportunos de la vida. Discernimiento es la capacidad de ver la oportunidad que Dios te da y de aprovecharla como Dios manda. Eso es también tener discernimiento. Para decirlo en términos bíblicos, el discernimiento es la habilidad para reconocer el tiempo en que Dios viene a salvarte. Y acompáñenme a Lucas 19, 41 al 44 y entenderán de dónde saqué esa expresión. Lucas 19, 41 al 44. Allí leemos que cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella.
Dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Israel no tuvo discernimiento. No aprovechó la oportunidad, la dejó pasar. Tenían la oportunidad delante de ellos. Jesucristo, Dios mismo, se había encarnado como hombre para redimirlos, pero lamentablemente dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No identificaron el momento oportuno. Y por eso el Señor, cuando se acerca a Jerusalén el domingo de Ramos, cuando lo aclaman con palmas, Él llora sobre la ciudad. No llora por Él, llora por esa ciudad que no entiende quién es el que está allí presente. No entienden la oportunidad de oro que se les está presentando con Cristo. Lo dejan pasar de largo. Y el Señor dice: por eso, porque ustedes no reconocieron el momento, el tiempo en que Dios vino a salvarte, tendrás que afrontar circunstancias muy difíciles. Que esto no nos pase a nosotros. Que podamos identificar y aprovechar la oportunidad, que tengamos discernimiento, que tengamos las prioridades claras y que podamos hacer lo que debemos hacer en el momento oportuno. Amén. Porque es que yo he descubierto también que en nuestro país se habla mucho de justicia social. Y se habla mucho de justicia social porque es muy escasa en nuestro país. La anhelamos, no la tenemos. En los países en vías de desarrollo, ese tema está todos los días sobre la mesa, la justicia social. Pero me parece que hay una cuestión de fondo que está relacionada con las oportunidades, que tiene mucho que ver con la justicia social y casi nunca se toca. ¿Y cuál es este tema? Lo voy a abordar mediante una frase de Thomas Sowell. Thomas Sowell llama nuestra atención al siguiente hecho. Escuchen: siempre estamos oyendo hablar de los prósperos o los ricos y los desposeídos, es decir, los pobres. Siempre el contraste, y la justicia social se concentra: los ricos son malos, los pobres son oprimidos y son los buenos. Pero continúa diciendo Thomas Sowell: ¿por qué razón jamás se dice nada de los emprendedores y de los indolentes? Los emprendedores, los que aprovechan las oportunidades, y los indolentes, los que las dejan pasar de largo. A mí me parece que buena parte de la desigualdad y de lo que llamamos injusticia social no siempre obedece a la opresión de los débiles por parte de los poderosos, sino también en muchos casos a la indolencia, a la mediocridad, al facilismo de los necios, perezosos y deshonestos potenciales. Porque aquí impera lo que se llama la cultura del pícaro en nuestros países. Que todo lo que queremos ya, la riqueza rápida. No queremos trabajar honestamente para lograr un futuro o un estado decoroso. No, lo queremos todo rápido. Y por eso estamos como estamos. Las personas no se preparan, las personas no están atentas para aprovechar legítimamente las oportunidades que Dios nos brinda en la vida, mediante la práctica, entre otras cosas, de una conducta íntegra y ejemplar, como corresponde a los cristianos y como lo ordena la Biblia, por cierto. Miren, no es casual, no es una coincidencia que los países del norte del hemisferio sean los que disfrutan de una gran prosperidad material. ¿Y saben por qué? Porque los países del norte del hemisferio han practicado lo que el sociólogo protestante Max Weber llamó la ética protestante del trabajo. La ética protestante del trabajo. En contraste con los países del sur, Iberoamérica incluida, y por supuesto con Colombia dentro de ese grupo de países,
que hemos practicado la deficiente moral doble del catolicismo romano. Lamentablemente. Nosotros tenemos que hacer diferencias. Amén. Ustedes y yo tenemos que romper esos esquemas que se nos han heredado. Porque aquí, en la doble moral del catolicismo romano, ¿cuál era el trabajo, por ejemplo? El trabajo, ¿cómo se veía? Como un castigo. No puede sonar gracioso, pero aquí lo que dominaba o domina, con excepción, espero, de la iglesia, es la filosofía del negrito del batey. Esa es toda una filosofía que ganó fuerza en el catolicismo. ¿Saben cuál es la filosofía del negrito del batey? Que el trabajo se lo deja del todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Entonces él no trabaja. En los países protestantes, la ética protestante del trabajo dice: el trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición de Dios. Y cuando uno ve el trabajo como una bendición, podrán ustedes concluir que uno se consagra a él con un empeño y con una excelencia que nunca se va a obtener cuando se trabaja pensando que el trabajo es un castigo. No debemos entonces sorprendernos de los funestos resultados que estas creencias erróneas han traído a nuestros países. Y es por todo ello que cobra vigencia en este punto una reflexión que comparto con ustedes, la reflexión de Gordon Drexilo, para volver al tema de las oportunidades, que voy a citar enseguida. Dice él: si uno hace algo que resulta mal, casi siempre es posible corregirlo, olvidarlo, aprender de ello o al menos negarlo. Pero las oportunidades perdidas no vuelven. Uno recordará siempre a la muchacha a la que nunca le declaró su amor, al eminente profesor cuya clase nunca tomó, al pariente al que nunca se acercó. Y concluye diciendo: la lista será inevitablemente larga, pero hay que procurar que no lo sea demasiado. Hay que procurar identificar todas las oportunidades para que al final de tu vida no tengas que estar chuleando una cantidad de oportunidades perdidas. Que la lista se acorte, porque la vida no es cuestión de suerte. No es que unos tienen suerte y otros no. No, lo que la Biblia llama suerte está en manos de Dios. No es cuestión del azar. Nuestra suerte está finalmente en manos de ese Dios personal, ese Dios providente, ese Dios amoroso que se revela en Jesucristo y cuya voluntad para nosotros es que es buena, agradable y perfecta. Pero un Dios que no va a forzarnos. Él no va a forzar nuestra respuesta. Y por lo mismo, Dios guiará para bien o para mal tu suerte. ¿Y de qué depende? De que sea para bien o para mal, dependiendo de si cuenta con tu total atención en el intento de no dejar pasar de largo las oportunidades en la vida, o si lo hace a pesar de nosotros, en el caso de que sigamos descuidando negligentemente las nuevas oportunidades, que como la que estamos viviendo, nos brindan esperanza para divulgar, para vivir con mayor eficacia el Evangelio de Cristo e incorporar en el Evangelio a todas las víctimas y victimarios de esta guerra fratricida que ha desangrado al país y que esperamos que ceda de manera decisiva, si no de manera definitiva, por lo menos de manera decisiva, con la firma de los acuerdos de paz. Vamos al tercer punto. Pon a producir tus talentos. Pon a producir tus talentos. Entonces, ustedes recordarán la parábola de los talentos. Está en Mateo, capítulo 25, versículos 14 en adelante. Voy a leer solamente los primeros 2 versículos de esta parábola muy conocida. Dice así: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro. Esto es lo que en el original dice 5 talentos. Cada talento equivale a una fortuna, 1,000 monedas de oro. A cada uno le dio 5,000 monedas, a uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000, 2 talentos, y a otro solo 1,000, 1 talento. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje y conocemos el desenlace cuando regresa y les pide cuentas. Los 2 primeros han producido y el último lo enterró. Conocemos la historia. Y en relación con esta parábola,
Creo que la experiencia cotidiana confirma sin lugar a dudas otra de las frases que he abordado en el libro, alrededor de esta parábola, de este pasaje justamente. La frase dice así: el talento está repartido de manera desigual, pero no las oportunidades para trabajarlo y hacerlo fructificar. Sí, el talento, y aquí podemos hacer un juego de palabras. Talento era una medida monetaria, pero hoy en el español talento significa habilidades que tenemos a veces de nacimiento, y son desiguales, ¿cierto? Hay personas que tienen talento para jugar fútbol, como Falcao o como James Rodríguez. Tienen talento. Seguramente ni con toda la disciplina del mundo hubiéramos ninguno de nosotros llegado a jugar ni la mitad de lo que él juega. ¿Por qué? Porque él nació con talento. Cada uno nace con ciertos talentos, habilidades que Dios nos da, y son desiguales. De la misma manera en que Él reparte esos talentos como medida monetaria desigual. A uno 5,000, a otro 2,000 y a otro 1,000 monedas de oro. Entonces, es cierto, los talentos están repartidos de manera desigual, pero no las oportunidades para trabajarlos y hacerlos fructificar. Observemos lo siguiente: el Señor no reprendió al último personaje porque él no hubiera producido lo mismo que el primero. No, porque al primero le dio 5,000 y el primero produjo 5,000 y le dijo: está bien, aprovechaste la oportunidad. El segundo solo recibió 2,000, pero también aprovechó la oportunidad y produjo 2,000. No produjo los 5,000 del primero, y Dios no lo reprendió. El Señor no lo reprendió por eso. No le dice: oye, estás en un déficit de 3,000. No, porque él recibió 2,000. El problema con el que recibió 1,000 fue que lo enterró. Es decir, no identificó las oportunidades. Tenía 1,000 monedas de oro, tenía talento, pero no lo aprovechó. No identificó las oportunidades. De hecho, hay otra parábola que tal vez ustedes han leído en los evangelios que parece ser una repetición de esta. Se llama la parábola de las minas. La parábola de las minas y los talentos parecen ser dos parábolas que apuntan a lo mismo, pero si ustedes leen con atención se darán cuenta de una pequeña diferencia que para los comentaristas y estudiosos de la Biblia no ha pasado por alto. Esa diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? En la parábola de las minas, a cada uno de los 10, porque en este caso se llama a 10 personas, el Señor les entrega una mina a todos y cada uno. Todos reciben lo mismo, a diferencia de la de los talentos. En la de los talentos reciben de manera desigual. Y eso ha llevado a los estudiosos, a los teólogos, a decir que tal vez esas dos parábolas no se refieren a lo mismo, sino que la parábola de los talentos se refieren a las condiciones innatas de la persona, que son desiguales. Unos tienen más talento, otros menos. Pero que la de las minas hace referencia a las oportunidades. Y las oportunidades sí Dios las reparte equitativamente a todo el mundo. A todos les da buenos tiempos, con la esperanza de que los sepan aprovechar. Amén. Por eso, volviendo con la firma de la paz, puede ser la oportunidad. Puede ser la oportunidad para que surjan para cada uno de nosotros nuevas oportunidades para poder fructificar nuestros talentos de manera provechosa para el país, para nosotros, para nuestras familias y de manera especial para la causa del reino de Dios en la tierra. Y eso yo sé que a ustedes lo entienden. Esta es una región emprendedora. Así es conocida la zona del eje cafetero. Así que no vayan a ser menos que el prestigio que ya se ha ganado, y sobre todo ustedes que son cristianos, que deben ir en punta de lanza en todas estas cosas. Amén. Esta nueva oportunidad nos va a dar nuevas oportunidades individuales a cada uno, a nosotros, a nuestras familias, a la iglesia, a la causa de Dios. Pero aprovechémoslas sin envidias, sin resentimientos, porque resulta que esa repartición desigual de los talentos a veces genera envidias, porque estamos mirando de reojo lo del lado.
recibimos 2 talentos y el del lado recibió 5. Y no ponemos a producir nuestros 2 talentos por estar lamentando que el del lado recibiera más. La envidia y el resentimiento pueden hacer que las oportunidades se vayan como agua entre los dedos. Por eso hay que tener en cuenta también una recomendación que nos da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículos 3 al 6. Dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Todos tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. No estés envidiando ni codiciando los dones de tu hermano. Identifica los tuyos y aprovecha la oportunidad y ponlos a producir. No dejes que la envidia ni los resentimientos estropeen el buen fruto que puedes producir con lo que Dios te ha dado, si lo utilizas bien. Amén. Cuarto punto: distingue lo urgente de lo importante. Distingue lo urgente de lo importante. Vamos a leer Marcos 14, versículos 6 y 7, que es un episodio también muy conocido, que voy a ambientar un poquito antes de leer esta parte. Recuerdan que es una mujer que venía guardando un perfume de alabastro muy fino para alguna ocasión especial, y decidió que esa era la ocasión especial. Lo derramó sobre los pies de Cristo y lo ungió con sus propios cabellos. Y por supuesto los críticos surgieron en este momento. Los mismos discípulos del Señor, entre los cuales se destacó Judas, dijeron que esto era un desperdicio, que ese perfume se podía haber vendido y haber dado el producido a los pobres, porque era muy costoso. Según el Evangelio, este perfume podría estar alrededor de, este pequeño frasco de perfume podría costar unos 7 millones de pesos, porque dice que costaba 300 denarios, que se ha podido vender en 300 denarios. Y el denario era en la antigüedad un salario mínimo diario legal vigente. O sea, era casi un salario mínimo de un año. Más o menos, creo que los cálculos están por ahí. Pero ¿cuál fue entonces la respuesta del Señor Jesucristo cuando todos comenzaron a criticar y a cuestionar a esta mujer por lo que había hecho? El Señor habla aquí, dice: déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Aquí creo que podemos encontrar esos dos conceptos: lo urgente y lo importante. En la vida, para aprovechar las oportunidades, es necesario que aprendas a diferenciar entre lo urgente y lo importante, porque lamentablemente muchas personas en la vida andan resolviendo urgencia tras urgencia, creyendo que lo urgente es lo importante, y no siempre es así. No siempre lo que consideramos urgente es verdaderamente importante, y mientras atendemos lo urgente estamos descuidando lo verdaderamente importante, que creo que lo importante siempre será urgente. Y aquí en este episodio vemos cómo salen a relucir ambas cosas. En este pasaje se nos revela algo que he resumido también en otra frase en particular recogida en mi libro, que dice así: lo urgente y lo importante convergen, es decir, se unen en aquellas acciones para las cuales no tendremos nuevas oportunidades de llevarlas a cabo. Entonces creo que aquí tenemos un criterio. La mujer que ungió en esta oportunidad los pies del Señor Jesús con un perfume muy fino, entendió que lo importante y lo urgente eran hacer lo que ella hizo. Eso era importante y eso era urgente. En ese momento lo importante y lo urgente se unió. ¿Por qué? Porque ella entendió de algún modo que no tendría nuevas oportunidades para hacerlo, que a Cristo no siempre lo tendríamos de cuerpo físico con nosotros,
que Él se encarnó como hombre y duró breves 30 años. Y tendremos que esperar a su regreso para tenerlo nuevamente de cuerpo físico con nosotros. Por eso Dios la elogió. Por eso Jesucristo la defendió, porque dijo: ella está actuando sabiamente. Ella entendió que aquí es importante y urgente lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no habrá nuevas oportunidades. El Señor no estaba fomentando la indolencia hacia los pobres. Cuando dijo: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Sí, siempre habrá pobres, pero no para que nos desentendamos de ellos. El Señor dijo: siempre habrá pobres y por eso siempre habrá oportunidades para ayudarlos. Pero a mí no siempre me tendrán. Y por eso la decisión que ella tomó es correcta. Porque hay que tomar, hay que darle prioridad a aquellas oportunidades que no se volverán a presentar, sobre las que sabemos que tendremos nuevamente ocasión de hacerlo. Es algo similar a lo que le sucedió a María y a Marta. ¿Recuerdan el episodio de María y Marta, las hermanas de Lázaro? María, en contraste con su hermana Marta, dice la Biblia que escogió la buena parte. El Señor dijo de ella que ella, María, había escogido la buena parte y que era la única necesaria en ese momento. Porque en ese momento también con María lo urgente y lo importante se unieron. ¿Recuerdan el episodio, no? Marta estaba haciendo algo que no es malo, que es recomendable, siendo una buena anfitriona, atendiendo a los invitados. Pero llega el momento en que se queja porque su hermana María no la ayuda. Ella está allí escuchando a los pies de Cristo todo lo que Él tiene para decir. Y se queja. Y le pide al Señor que la reprenda, que le pida que la ayude. Pero el Señor dice, ¿qué es lo que dice? Lucas 10, 41 al 42. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria en este momento, es la oportunidad del día. Y María ha escogido la mejor parte, es decir, María identificó el momento oportuno y nadie le podrá quitar lo bailado, para decirlo en términos nuestros. ¿Se acuerdan que uno a veces dice, lo bailado ya nadie me lo quita? Claro que lo utilizamos a veces en el sentido de las cosas malas que hacemos y que generaron placeres por allá ilegítimos, pero a veces también podríamos aplicarlo a los buenos momentos que pasamos. De pronto estábamos trabajando y nos presentaron una oportunidad para pasar un buen tiempo con unos amigos que de pronto no se vuelve a presentar porque difícilmente nos volvemos a reunir. Y de pronto perdimos un día de trabajo, pero lo que conservamos nadie nos lo quita. Esos buenos recuerdos, esos buenos momentos también valen la pena. Entonces es algo de ese estilo lo que encontramos aquí. Por eso concluyo este punto con otro trino, que sería el quinto de los 6 que encontré bajo este tema en el libro, que dice: a la hora de decidir qué hacer, es necesario que elijamos primero aquellas cosas para las cuales no tendremos nuevas oportunidades. Y el quinto y último punto de este sermón se llama el Evangelio de la segunda oportunidad. El Evangelio de la segunda oportunidad. Y para ello vamos a leer Hebreos capítulo 4 versículo 7, que dice así: por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Fue reflexionando sobre este versículo que escribí el último de los trinos, o de las frases de 140 caracteres de mi último libro. Ese trino dice así: el Evangelio no es solo el ofrecimiento de una segunda oportunidad, sino el ofrecimiento de una segunda oportunidad todos los días. Todos los días en el Evangelio, cuando nos levantamos, cuando nos damos cuenta que estamos por la gracia de Dios vivos un día más, es una nueva oportunidad.
Yo creo que el evangelio muy bien podríamos definirlo como el evangelio de la segunda oportunidad. Porque es posible que algunos de ustedes puedan estar pensando que a estas alturas ya no sirve mucho de consuelo lo que he venido diciendo, porque ustedes ya tal vez han desperdiciado tantas oportunidades en el pasado y les pesa. Y les pesa hoy. Es posible que incluso te estés sintiendo desanimado, porque eres consciente, a la luz de todo lo que vengo diciendo, de que has desaprovechado muchas oportunidades que Dios te ha dado en la vida. Y puede incluso que esta sensación se vea agravada por el hecho de que ya estás en tu edad madura o en una edad avanzada. O que al margen de la edad que tengas, te sientes como Salomón lo describe también en el capítulo 12, versículo 1 de su libro Eclesiastés. Porque lamentablemente hoy yo he descubierto a muchos jóvenes, casi adolescentes, que ya se sienten de esta manera. ¿Cómo? Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas: no encuentro en ellos placer alguno. Esta palabra es especialmente dirigida a las personas que ya tienen una edad madura o avanzada. Pero como les digo, los tiempos en que vivimos hacen que muchos jóvenes ya se sientan así. Ya se sientan con un panorama gris delante de ellos. Los suicidios que crecen entre los jóvenes obedecen a esto. Jóvenes que ya piensan que están viviendo los días malos y que ya se encuentran en la etapa de su vida en la que no encuentran placer alguno. Bueno, entonces por eso decía que al margen de la edad, si esa es la manera en que de pronto te puedes estar sintiendo con lo que vengo diciendo, creo que hay que hacer aquí una corrección, un giro, porque no puedes seguirte torturando con la idea de que encontraste a Dios demasiado tarde. Algunos creen que a estas alturas lo único que puedo ofrecerle a Dios son mis restos, porque no tengo nada más, y se azoten con esta idea. Bueno, al respecto tengo para decirte algo. Las oportunidades perdidas ya se fueron irremisiblemente y eso no lo podemos cambiar. Pero lo maravilloso del evangelio, lo realmente sorprendente es que, como les digo, este es el evangelio de la segunda oportunidad. Una de las porciones más significativas al respecto es el anuncio que el Señor hace a través del profeta Isaías en el capítulo 43, versículos 18 al 19, en donde el Señor le dice a toda la nación de Israel, y nos dice por extensión a la iglesia, a todos y cada uno de nosotros, las siguientes palabras: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Amén. El Señor en efecto hace algo nuevo, nos otorga una nueva, o más exactamente una segunda oportunidad. Y por eso, para quienes piensan que ya es demasiado tarde, el Señor tiene una palabra contundente en el Salmo 92, versículos 12 al 15. Dice así: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Amén. Dios quiere darte hoy una segunda oportunidad en tu vida. Porque el tiempo con Dios es un asunto más que de cantidad, es un asunto de calidad. El tiempo con Dios es un asunto de calidad y no de cantidad. ¿Y qué significa esto? Que un solo día de actividad con Dios puede ser mucho más provechoso que 1000 días de actividad sin Él. Y esto no me lo he inventado yo, creo que ustedes saben de dónde sale, ¿no? Sale del Salmo 84, versículo 10. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
un día con Dios es más provechoso que 1000 días que hayas desperdiciado sin Dios. Y hablando de oportunidades, es oportuno citar la siguiente reflexión de Charles Swindoll, hermosa, muy inspiradora, de su libro Desafío a Servir. La voy a leer. Él dice esto: y si está aún convencido de que es demasiado tarde, de que usted está demasiado avanzado en edad para cambiar, de que su situación es demasiado grande para vencerla, simplemente lea las siguientes líneas inmortales del Longfellow, y abre comillas. ¿Es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde. Catón aprendió griego a los 80. Sófocles escribió su gran Edipo, y Simónides arrebató el premio de poesía a sus compañeros cuando cada uno de ellos tenía más de 80 años. Y Teofrasto, a los 90, había comenzado su obra Caracteres de los hombres. Chaucer en Woodstock, con sus ruiseñores, a los 60, escribió sus cuentos de Canterbury. Goethe en Weimar, trabajando hasta el fin, completó el Fausto cuando ya tenía 80 años. Entonces, ¿qué? ¿Nos sentaremos ociosos y diremos, la noche ha llegado, ya no hay más día? Pues la edad es una oportunidad no menor que la misma juventud, aunque con otra vestidura. Y cuando se desvanece el crepúsculo de la tarde, el cielo está lleno de estrellas invisibles de día. Nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer lo bueno. Nunca, concluye Longfellow aquí. Amén. Y por eso creo que no podemos orar y concluir este sermón sin citar 2 versículos bíblicos que hablan por sí mismos. El primero es 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, en donde leemos: porque Él dice, ¿quién dice? Dios. En el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Amén. Y el último versículo se encuentra un poco antes, allí en esa misma epístola, en 2 de Corintios 5:17, que ustedes también conocen bien. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y vamos a orar entonces. Padre amado, te agradecemos por esta palabra reconfortante, Señor, por los tiempos en que tú nos has llamado a vivir, por la situación y la coyuntura que vive nuestro país en medio de tantas problemáticas que nos agobian, Señor, pero que como cristianos identificamos hoy como un momento oportuno. No somos ingenuos, por supuesto, Señor. No creemos, y más conociendo la verdadera paz, que la firma de los pactos y los acuerdos de paz vaya a ser la solución a todos nuestros problemas. Sabemos que siempre habrá voces disonantes y que este proceso tal vez todavía tenga muchos ajustes y muchas cosas que ir arreglando sobre la marcha. Pero Señor, creemos como cristianos, como personas comprometidas con la paz, porque tú dices que somos dichosos los pacificadores. Entendemos que este es un momento que generaciones pasadas tal vez anhelaron ver y no lograron ver. Y nosotros lo estamos viendo, Señor. Que como iglesia lo aprovechemos. Que lo aprovechemos para, Dios mío, la causa del Evangelio. Para llevar a otros este mensaje que nosotros recibimos. Para que todos esos personajes maltrechos que salen de esta guerra con heridas puedan encontrar en el Evangelio el bálsamo que puede curar esas heridas, gracias a que tu iglesia está allí en primera línea para aprovechar el momento oportuno. No solamente para ellos, Señor, para nosotros mismos, confiando en que este nuevo estado de cosas genere nuevas oportunidades para nuestro bienestar, el de nuestra familia, Señor, y para vivir, como lo dice tu palabra, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, Señor. Permite, Dios mío, que podamos tener presentes estos criterios, Señor,
que acabamos de enumerar aquí en tu palabra, Señor amado. Que entendamos, Señor, que la oportunidad no toca sino una vez a la puerta, a diferencia de la tentación que vive tocando de manera permanente, de manera insistente. Que tengamos discernimiento, Señor, un orden de prioridades claro para identificar los tiempos, Señor, para entender que no son nuestras condiciones las que nos permiten aprovecharlas o tener éxito, Señor, o fracasar. Que no es por ser más veloces, más inteligentes, más valientes, que automáticamente vamos a cosechar el fruto de estas condiciones, sino son las oportunidades. No las dejemos pasar de largo, que conozcamos el tiempo en que tú viniste a salvarnos y no imitemos al pueblo de Israel en esa actitud que lo llevó a pasar por alto el momento crucial de la historia. Señor, ayúdanos también a diferenciar lo urgente de lo importante y a entender que lo importante siempre será mucho más urgente que lo que es urgente pero no importante, para que podamos tomar decisiones sabias en lo que debemos hacer a diario, y que entendamos, Señor mío, que aunque puedan haberse acumulado muchas oportunidades desperdiciadas en contra nuestra, en el Evangelio cada día que tú nos concedes más de vida es una nueva oportunidad, y que un día contigo es mejor que 1000 sin ti. Gracias te damos, Señor, porque tú estás haciendo hoy algo nuevo, porque este es el momento propicio, porque hoy es el día de la salvación, el día en que podemos dejar atrás lo que queda atrás y extendernos hacia adelante, hacia la meta de tu supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.